Bueno, buenas tardes. Me voy a presentar porque ustedes todavía no me conocieron. Yo no fui a las presentaciones de ingreso. Yo soy Marisa Cogliatti, soy la profesora a cargo de la materia de climatología y vamos a tratar juntos de adaptarnos a esta nueva realidad que nos toca vivir este cuatrimestre. Así que de a poquito vamos a ir tratando de establecer algunas pautas para que podamos comenzar con el cursado exitosamente. La materia de climatología es una materia que tiene mucho material, es muy larga. Ustedes generalmente vienen del secundario con poco ritmo de estudio, entonces es importantísimo que por lo menos en este tiempo que nos toque comunicarnos de esta manera, ustedes vayan interpretando que los tiempos que le tienen que dedicar al estudio tienen que ser bastante distintos. Esto es un trabajo. Usted lo tiene que asumir como un trabajo donde tienen que estudiar una gran parte del día si quieren llegar a buen puerto con todas las materias de primer año. Ustedes en la página van a tener la bibliografía a través de un link de Dropbox que pueden descargar y ver. Las pueden, como están todas en PDF, las pueden ver tanto en su celular como en la computadora. Es importante que si alguno tiene algún problema y no puede acceder a una computadora o internet, que se comunique con nosotros para que veamos si podemos enviárselo por WhatsApp o por cualquier otro medio. Tienen habilitado en la PEDCO una sala de chat que habilitó la profesora Finesi para que también se puedan comunicar de esta manera. Yo les voy a pedir que antes de comenzar cualquier tipo de comunicación, ya sea por mail o por el chat, ustedes se identifiquen con la materia, porque yo este cuatrimestre tengo más de una materia y me están llegando en estos días consultas y me dicen, profesora, el ejercicio 3 de tal práctica, y bueno, si yo no sé de qué materias son, no, mucho menos puedo saber cuál es el ejercicio 3. Entonces, pongan, cuando empiecen a hablarme o me manden un mail, pongan CLIM, por ejemplo, y yo voy a saber que va a ser de climatología. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Ustedes tienen por PowerPoints de la materia las clases por unidad, digamos, ¿no? Entonces tienen la unidad 1, que es la que tengo yo puesta en el televisor, que no se ve muy bien y se ve al revés porque todavía no encontré cómo dar la vuelta. Si puedo rotar el video antes de enviárselo, lo van a ver bien, pero si no, lo van a ver al revés. Y ustedes van a ir avanzando con cada una de esas filminas o páginas de PowerPoint y van a ir pasando por las distintas, digamos, van a tener una cronología de cómo estudiar. Obviamente que lo que ustedes tienen en el PowerPoint es solamente una parte de la parte teórica escrita, y si bien el resto yo puedo ir explicándoselos por medio de la clase, ustedes también pueden acceder a eso por medio de la bibliografía. La bibliografía tienen un montón de bibliografía. Tienen distintos libros que ustedes pueden acceder y esos libros van a ver que tienen los mismos temas. ¿Por qué tienen tantos libros? Porque, bueno, todos somos diferentes y tenemos un poco de conocimiento distinto de la matemática, de la física, y estudiamos distinto, ¿no? Algunos le han dedicado más horas al estudio, otros pasaron el secundario sin pena ni gloria, entonces van a tener que ponerse a trabajar un poquitito más ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes pueden elegir dentro de esta bibliografía cuál es el libro o la bibliografía que mejor se adapta a la manera de estudiar que tienen ustedes. Hay varios libros que nosotros vamos a poner en uno de los avisos, vamos a poner el orden de dificultad que tiene cada una de las bibliografías y ustedes pueden elegir. No quiere decir que elijan una sola y no lean las otras. Puede ser que empiecen con una y se den cuenta que es demasiado poco para lo que querían estudiar, pueden pasar a otra, o empiecen con una y sea medio difícil, o es muy matemática, no me gusta, qué sé yo, y pasemos a la otra. O que algún tema esté mejor explicado en una que otra. Siempre es importante leer mucha bibliografía porque la bibliografía es lo que les va a dar a ustedes el lenguaje de la temática, el lenguaje de la materia, y uno se da cuenta cuando ustedes estudiaron bien porque tienen asociado una determinada manera de hablar
un determinado léxico, que eso solo se obtiene mediante el estudio y la lectura frecuente de la bibliografía. La primera temática, digamos, con respecto a la aprobación de la materia, yo sé que tienen un montón de dudas. Yo no he subido el programa, pero no porque no lo haya hecho. Ahora voy a subirles la versión del programa con las temáticas, sin poner un cronograma, porque como tenemos este problemita en nuestro país y en todo el mundo con el coronavirus, ese cronograma va a ser una cuestión dinámica que puede ir cambiando porque podemos llegar a encontrar una solución y podemos volver a las aulas, entonces cambiaríamos nuevamente la metodología. Pero por ahora vamos a hacer lo siguiente. Ustedes van a tener, vamos a ir avanzando con las distintas unidades y a partir de la finalización de esa unidad, tanto por las clases que nosotros les vamos a ir subiendo o por las entregas que ustedes van a hacer de las clases prácticas, cuando se dé por finalizada esa unidad, se va a hacer una evaluación. Esa evaluación va a ser hecha mediante la PETCO, en principio, si logramos que funcione todo bien, y va a consistir en un formulario que ustedes van a llenar. Algunas de las preguntas van a ser por multiple choice, ahí se les va a explicar si es la respuesta correcta, si puede haber varias, sí, eso lo vamos a poner cuando hagamos la evaluación, y algunas van a ser de desarrollo. ¿Sí? A partir de eso nosotros vamos a evaluar la parte teórica de esa unidad mientras seguimos trabajando en la unidad siguiente. Esta es una metodología que es un poco trabajosa para el docente porque generalmente nosotros tenemos 2 evaluaciones en el cuatrimestre, pero eso va a hacer que ustedes se sientan mucho más seguros como que, bueno, terminé con esta unidad y la entendí. Entonces, la idea es que vayamos participando juntos y vayamos caminando juntos en esta nueva manera de comunicarnos. Les pido, por favor, que utilicen tanto el mail como la PETCO o cualquier otro medio, el Facebook, cualquier otro medio que tengan para comunicarse, para avisarnos si alguno está pasando por una situación de enfermedad que necesite más tiempo para la presentación de un determinado trabajo o algún caso particular. En principio vamos a poner plazos, esos plazos hay que cumplirlos porque de esa manera va a ser más fácil para que todos tengamos las mismas oportunidades. Eso es un poquito a cuento de la iniciación de la materia. Les cuento que a mí no me gusta mucho salir en video ni nada de eso, pero bueno, es un sacrificio que uno está haciendo por ustedes. La primera clase es enteramente de índole conceptual y de introducción a lo que es la materia en sí. Van a ver que no es difícil, son algunos conceptos que inclusive si tuvieron un buen secundario los tienen que haber visto. Algunas de esas cosas ya se vienen hablando desde la primaria, pero obviamente no lo vamos a ver con la misma profundidad ni de la primaria ni de la secundaria porque ustedes ahora se están formando para ser docentes y entonces tienen que tener un entendimiento de los distintos temas y un conocimiento de los distintos temas mucho mayor que el que tenían cuando eran estudiantes de primaria o de secundaria. Entonces el primer tema tiene que ver con definiciones de clima y tiempo, ¿sí? Clima y tiempo son 2 conceptos que muchas veces se confunden. De hecho, si uno lee el diario, a veces dice, para mañana tenemos un clima soleado o este fin de semana va a tener un clima cálido. Bueno, eso está mal, ¿no es cierto? El clima son las características que tiene un determinado lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo ver cómo es el clima de un lugar por lo que está pasando hoy. Solamente puedo ver que el día de hoy está, en particular que yo mientras estoy grabando esto está soleado, bueno, yo diría, bueno, es un día con mucho sol, tiene un clima lindo, templado, ¿sí? No, esas son las características del día de hoy, ¿sí? Nosotros en invierno no tenemos estas características y hay días que llueve. Entonces, ¿qué? Si justo estoy mirando un día lluvioso, digo, ¿el clima es lluvioso? No. Entonces, esas son características de todos los días. Hoy es soleado, templado, mañana lluvioso, húmedo, ¿sí? Bueno, esas características se llaman tiempo atmosférico. Y el tiempo atmosférico ocurre en un determinado lugar y en un determinado periodo corto.
En cambio, si nosotros salimos, vamos a la meseta, vamos al Chocón o a algún lugar por acá, vamos a ver que la vegetación de nuestra zona es una vegetación muy bajita, que tiene poca vegetación y que tiene características muy peculiares, vemos mucho suelo desnudo, entonces uno ese tipo de sistemas los considera un sistema semiárido o árido. ¿Qué quiere decir? Que habitualmente no llueve mucho en esta zona. Bueno, eso es una característica que ya tiene que ver con el clima. El clima tiene que ver con las características habituales de un lugar. Entonces, si nosotros tenemos una determinada temperatura que se va repitiendo a lo largo del tiempo, una presión, una nubosidad que se va repitiendo a lo largo del tiempo, todo eso junto nos dan las características del lugar que tienen que ver con el clima. Por eso decimos que si ustedes leen en la filmina número 3 de la práctica 1, que no se ve muy bien, pero tiene esta característica en el televisor, va a decir que se puede definir clima en sentido estricto como el promedio del estado del tiempo, o más rigurosamente como una descripción estadística en términos de valores medios y de variabilidad de las cantidades de interés durante un periodo que puede abarcar desde algunos meses hasta miles o millones de años. Esta es una definición de la Organización Meteorológica Mundial, por lo cual es una definición un poco compleja, pero lo que nosotros tenemos que entender que para conocer el clima de una región yo tengo que promediar las características que tiene en un periodo de tiempo por lo menos mayor a 30 años. Entonces eso me va a decir si es un lugar donde llueve mucho, llueve poco, si es un clima húmedo, si es un clima árido, si siempre hace calor, si siempre hace frío. Ustedes se pueden hacer una idea que en el polo vamos a tener otro tipo de clima distinto al que tenemos acá. Entonces, ¿cómo defino ese clima? Lo defino en función de elementos y factores climáticos. ¿Qué son esos elementos y factores? Los elementos son los elementos meteorológicos o climáticos, son lo que yo puedo medir, ¿sí? Entonces, temperatura, presión, nubosidad, viento, humedad relativa, yo lo mido en una estación meteorológica. Y esas estaciones meteorológicas hay a lo largo del país varias que después le envían la información al Sistema Meteorológico Nacional y con esa información de todos los días se hace el pronóstico del tiempo meteorológico, que es el que ustedes escuchan en la televisión. Mañana va a llover, mañana va a ser tal cosa. Bueno, eso es el tiempo meteorológico. Hay otro tipo de pronóstico, que es el pronóstico climático, que en este momento el pronóstico climático habla de tendencias. Entonces, ¿qué me dice? Este verano va a ser más cálido que el anterior. Este invierno va a llover más que el invierno pasado. Ese tipo de pronósticos es lo que nos da el pronóstico climático. Son tendencias de cómo van variando los distintos, la atmósfera de acá a varios meses. Eso va mejorando y con el tiempo probablemente tengamos más certeza acerca de lo que va a ocurrir en el año que viene o a mediados del año que viene o el mes que viene. Por ahora son tendencias que tienen que ver con un plazo más o menos de un año o algo por el estilo, más o menos, ¿no? El que podemos ver y lo podemos buscar por online. Y esos tienen que ver con los modelos meteorológicos o modelos de climatología. Esos modelos, yo estoy hablando de modelos y por ahí no expliqué lo que es, los modelos son una serie de ecuaciones matemáticas y físicas que representan a la atmósfera y que se van calculando a partir de la medición de los elementos meteorológicos. Entonces yo ingreso los elementos meteorológicos en un lugar, ¿no? Si es un modelo climático tiene que ser en todo el globo, tengo que ingresar esos datos, y si es un modelo meteorológico tengo que ingresarlo también por lo menos en un cuarto hemisferio para que yo con esos datos pueda ver cómo las ecuaciones matemáticas que tienen que ver con el movimiento de la atmósfera, ¿sí?, se van a ir cambiando de un momento a otro. Entonces, como verán, el estudio de la climatología tiene bastante matemática, tiene bastante de física y tiene un montón de conceptos que ustedes tienen que ir tratando de analizar a la luz de estas nuevas, este nuevo léxico que van a aprender a lo largo de la materia.
Entonces, los datos climáticos generalmente hablan de los elementos que se miden en distintas estaciones meteorológicas. Y a partir del promedio de todos esos datos climáticos durante 30 años, nosotros podemos estudiar la diferencia entre el tiempo y el clima, o hacer, digamos, los cálculos para ver cómo será el clima en un tiempo un poquito más lejos que el pronóstico meteorológico. Bueno, esta es la primera parte que tiene que ver con los elementos de tiempo y clima. A partir de ahora, ustedes van a tratar de realizar y realizando los distintos ejercicios que tienen en la guía de trabajos prácticos. La guía de trabajos prácticos tiene que ver con parte del concepto que se da en la clase teórica y parte de lo que ustedes van interpretando, ¿sí?, para la resolución de distintas condiciones particulares. Entonces, es muy importante que ustedes desarrollen en simultáneo el estudio de la clase teórica o de la bibliografía teórica y desarrollen la parte práctica de la guía, porque eso les va dando la problematización de los distintos conceptos que nosotros estamos absorbiendo en la parte teórica. Entonces vamos a ir tratando de ver si podemos comunicarnos de esta manera y de a poquito vamos a ir avanzando a lo largo de la clase número 1, de la unidad número 1.